aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan de la Cruz, un gran santo compañero de Santa Teresa de Jesús en la refundación del Carmelo y fundación, por lo tanto, del Carmelo descalzo. Un hombre que supo de persecución y de sufrimiento. Hay que recordar aquella etapa en que estuvo en una pequeñísima cárcel en la ciudad de Toledo, una cárcel donde apenas tenía espacio, una cárcel en la que además no le era permitido celebrar la Santa Misa ni comulgar. Y allí escribe aquella maravillosa poesía: «Qué bien me selló la fonte que mana y corre, aunque es de noche». Esa fonte era precisamente la Eucaristía, pero era de noche y él no podía disfrutar de ella. Un hombre que supo de verdad lo que era sufrimiento, pero que ese mismo sufrimiento que marcó su vida, que le hizo morir relativamente joven, ese mismo sufrimiento, él lo aprovechó no para desesperar, sino para unirse con Dios. Nos deja su camino de perfección, a imitación del de Santa Teresa, donde habla de la nada para llegar al todo, de la subida al Monte Carmelo, como llama él, a la subida a la perfección para encontrarse con Dios, y donde esa subida significa un despojarse de todo. Santa Teresa lo dirá de otra manera en su libro del Camino de la Perfección y de las Moradas. Una subida que implica renuncia, que implica sacrificio, que implica ir dejando todo aquello a lo que uno está apegado, esa triple nada para llegar al único que es todo, que es Dios. Repito, Santa Teresa lo dirá de otra manera: nada te turbe, nada te espante, nada te impida estar con Dios. Y de esto es de lo que habla el Evangelio de hoy. Porque está el Señor elogiando a Juan el Bautista y lo hace de una manera extraordinaria. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Hasta ese momento hay que recordar que Juan nació unos meses antes que el propio Jesús. Y Juan era el hombre que predicaba en el desierto y que iba vestido con piel de camello, el que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Era la escena viviente de la austeridad, de la pobreza radical, de la penitencia. Por eso Jesús dice a continuación: el reino de los cielos es de los esforzados. Esta traducción, bueno, es seguramente correcta, pero yo he leído otras traducciones que me parecen más acertadas. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es de los esforzados. De los violentos tiene una acepción agresiva. Es de los esforzados, de los que se sacrifican. Es la enseñanza de San Juan de la Cruz. Para llegar al todo tienes que pasar por la nada. Tienes que renunciar. Y ahí es donde viene el problema. Hace unos días tuve la bendición de poder estar en el monasterio, en el convento de la Verna, donde San Francisco recibió las llagas. Está en lo alto de una montaña. Para llegar allí, madre mía, con el coche tienes que subir y subir y subir, y parece que no acaba nunca esa carretera. Y San Francisco eso lo hacía a pie. Lo hacía a pie, desde luego,
sin subir en el borrico que le acompañaba a veces, porque aún no había recibido las llagas. A partir de ese momento ya casi no podía andar y tenía que ir en ese borrico, pero subía a pie. Tenían aquellos hombres y aquellas mujeres una gran capacidad no solamente de andar, sino de resistir el frío, de comer cosas que no tenían mucho sabor. De hecho, San Francisco le ponía incluso ceniza a su pobre y humilde comida. Era otra generación, era otra época. Pero es que nuestra época, nuestra generación, se ha convertido en una generación blanda, en la generación del mando a distancia, de que no te levantas ni siquiera del sillón para cambiar el canal de televisión. Es una generación que no sabe esforzarse. Y por eso, precisamente, es una generación que no quiere tener hijos, porque los hijos representan un esfuerzo, un sacrificio. Representan aceptar una limitación en tus movimientos, representan, al menos durante un tiempo, quizá dormir mal por las noches, representan una boca más que hay que llenar y tú no quieres sacrificios de ninguna clase. Y por eso no hay matrimonios, hay sexo más o menos legal, muchas veces nada de legal, pero no hay ni siquiera el compromiso del matrimonio. Es una generación que no soporta que alguien le diga que no puede hacer lo que técnicamente o económicamente o incluso legalmente, por la corrupción de las leyes, sí puede hacer. Es una generación que no acepta las reglas morales, ni siquiera aquellas básicas que están escritas en la naturaleza humana. No sé si es la misma generación de la que hablaba San Pablo cuando decía: su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas. Que luego la nuestra es una generación blanda, incapaz del esfuerzo y del sacrificio, de la renuncia, de salir adelante a base de austeridad, de trabajo. Ya hace años me decía un empresario en España, me decía, ante la gran tasa de paro que hay en España y sobre todo de paro juvenil, él me decía esto. Tenía experiencia y sabía lo que decía, pero era su opinión. Decía: los jóvenes no quieren un trabajo, quieren un salario, que no es lo mismo. No quieren un trabajo, quieren un trabajo bien remunerado, donde se trabaje poco y, a ser posible, muy poco. Quieren un sueldo, quieren un salario, no un trabajo. Es una generación que no entiende que hay límites, que no entiende que hay que pagar un precio por las cosas, que quiere que se lo den todo sin que les cueste nada. El resultado es evidente. Un mundo que se autodestruye, un mundo sin horizonte, sin esperanza, un mundo sin niños, un mundo con aborto como derecho, un aborto que llega incluso hasta el momento del nacimiento, un mundo con eutanasia. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al reino de los cielos. Tenemos que hacer un esfuerzo por la santidad. Y ese esfuerzo solo se puede hacer como hace un deportista de élite, preparándose poco a poco para, en el momento de la prueba, rendir todo lo que se le exige. También San Pablo lo dice cuando hablaba de aquellas competiciones de la Grecia antigua. Muchos corren la carrera y solo uno se lleva la corona. Corramos nosotros por ganar la corona de oro que no se marchita. El reino de los cielos es de los esforzados. Hay que entrenarse en eso.
Quizá no se pueda correr la carrera de un día para otro y ganar. Hay que entrenarse en la austeridad, hay que entrenarse en el sacrificio, sobre todo en el sacrificio que lleva consigo la ayuda a los demás. Hay que entrenarse en la limosna, hay que entrenarse en el cumplimiento del deber, aunque cueste. Hay que entrenarse en abrazar la cruz de cada día para llegar un día a disfrutar de la compañía del que dio la vida por nosotros en la cruz. Y así sea.